tenido la posibilidad, trabajando en la industria de la moda, de tener una cercanía importante desde el punto de vista profesional y personal, cosa que me alegra indeciblemente, pero sobre todo de haber podido seguir paso a paso toda tu trayectoria en los últimos 15, 19 años, me atrevo a decir. Te voy a dar un detalle. Oh, ahí sale Rocío. Tengo este sombrero tuyo acá. Te lo he mostrado, este es tuyo, es una creación tuya. Y no Y de Aide. recuerdas, es una creación tuya y de Aide Moctezuma, que ya vamos a hablar de ella, pero me refiero, este sombrero tiene la módica suma de 19 años y tú ya no te acordabas. Luego la prueba reina de que aquí llevamos mucho tiempo compartiendo conocimiento en torno a todos estos quehaceres de la industria de la moda. Pero María Luisa, recordaba esta mañana, a propósito de este encuentro que tenemos, un cuento que escribió en el libro Chicas Bailarinas la escritora canadiense Margaret Atwood, en la que hacía referencia a cómo las prendas de moda eran para ella, en este caso uno de los personajes de su cuento, algo esencial para recordar determinados momentos. Hoy estás cargada de mensajes y de recuerdos. Creo que es pertinente que a lo Margaret Atwood nos describas qué llevas puesto. Tengo el ojo empecinado y todo, Rocío. Bueno, esta mañana me levanté y el homenaje que le hago a esta conversación es la nostalgia. Algo que está, digamos, algo que siempre está en mí, que yo vivo con una nostalgia continua. Y bueno, me puse este suéter que era de mi mamá de los años 80, de una diseñadora italiana que se llamaba Crizia, y es un suéter que tiene unos leoncitos, yo no sé si ustedes lo ven, unos tigrecitos, como unos leopardos. Y me puse su perfume favorito, que es Opium de Yves Saint Laurent, y me pinté los labios de rojo, Gabriel Chanel, de un regalo de una amiga que adoro. Pues tres elementos, como te digo, muy Margaret Atwood, porque la nostalgia de la que hablas tiene que ver con doña Cecilia, que ni más ni menos tu madre fue una de las pioneras justamente de la moda colombiana, de las pioneras en todo sentido, tanto como diseñadora, directora creativa, como empresaria, con una gran boutique que estuvo durante mucho tiempo y se convirtió en una referencia en Bogotá. Tú recogiste, digamos, esa estela y la has llevado, lo que podemos pensar, a bastante buen puerto. Esta mañana también le dediqué un tiempo a escuchar las declaraciones de Ursula Di Castro, la fundadora de Fashion Revolution, que ha sido básicamente la líder de la industria de la moda, que puso sobre la mesa las preguntas pertinentes con respecto a quién ha hecho tu ropa, quién ha hecho mi ropa, quién está detrás de lo que llevamos puesto. Y decía Ursula Di Castro que la naturaleza en este momento de confinamiento, de pandemia en el mundo, en verdad no está vengándose con nosotros, sino que es la demostración que quizá todos, hombres y mujeres, estamos realizando, dándonos cuenta que finalmente la amenaza constante que hemos perpetrado con el planeta sí existe. Pero no es la naturaleza vengándose necesariamente. Eso cambia las reglas del juego. Quería preguntarte, María Luisa, ¿cómo estás sintiendo en ese sentido el confinamiento? ¿Hay culpa, hay desgarro? ¿Qué elementos tiene tu propia cuarentena? Bueno, esta cuarentena que lleva, yo estoy en mi casa desde el día 13 de marzo, eh, y no sé cuántos días llevamos ya, como Esta es 35, la semana 30 y 4. pico. Bueno, 40 días, dice Cecilia por aquí. Ha sido una semana, yo creo que las primeras 2 semanas fueron unas semanas de shock, de darse de la jeta contra el planeta. Fueron 2 semanas de quedarme en silencio, impávida, asustada, como a oscuras, como si es como cuando uno está en el cine y apagan la luz, pero ya después la luz se empieza a prender, como en la tercera semana se empieza a prender la luz. Y la luz se empieza a prender y lo primero que pienso es, miércoles, ¿cómo le vamos a dar trabajo a la gente que está en la casa?
hay gente que tiene que tener máquina de coser. Este país nació y está hecho a punta de máquina de coser en la casa. Y entonces esto se ha empezado a desarrollar de esa manera. Pues a propósito de toda esa industria que nos precede, María Luisa, de la moda, que desde finales del siglo XIX en Colombia comenzó todo un recorrido en torno a manufactura, a confección, a textil tan relevante. Estaba releyendo el origen de las denuncias que a propósito de la producción masiva de vestuario y del daño que eso ha infligido no solamente al ambiente, sino a las condiciones sociolaborales de las personas que trabajan en esta industria, en el mundo en general, cuando se traslada la producción en los años 90, sobre todo desde Europa a la zona asiática del mundo. Pues bien, en Colombia, durante toda su trayectoria, yo creo que es algo que tenemos que resaltar en este tipo de encuentros, ha habido una infraestructura laboral mucho más consciente, mucho más cuidada, sin que se hubiera hablado de sostenibilidad o de especial atención a estos temas. En 2002, una investigación parlamentaria que se promovió en Inglaterra, se llamó el Sattler Committee Report, ya advertía del abuso de horas y del maltrato que sufrían las personas que trabajaban en este sector de la economía. En Colombia, por fortuna, no tenemos ni esas historias que contar, ni ningún Rana Plaza, edificio que se cayó en Bangladesh, que lamentar. Sin embargo, estás hablando de las mujeres costureras, de sobre todo el universo femenino, que es el que está consagrado a este sector. Están en la casa, estamos en confinamiento y se nos pone de relieve que es una industria que no puede parar. Sin embargo, funcionar no depende sino de la articulación de todos. Y estás aquí, María Luisa, porque justamente si alguien ha puesto en marcha encadenamientos productivos, has sido tú y con propósitos muy precisos. Me llama la atención que una de las palabras que te oigo repetir es ayudar a las mujeres y moda con propósito. ¿Qué es para ti moda con propósito? Moda con propósito es darnos cuenta que a través de un recorrido de más de 20 años, el oficio mío como diseñadora empieza a ser relevante una vez yo empiezo a servir unas necesidades, no solamente las necesidades de mi cliente, ¿no?, que es el que se va a poner la ropa, sino también las necesidades de ese quien hizo mi ropa, ¿no? Entonces, ¿cómo conectar esas dos necesidades y se crea un propósito, de cierta manera, una moda con propósito? Es decir, le sirvo al que hace, al igual que le sirvo al que se pone. De acuerdo. Pues esa moda con propósito te llevó, curiosamente, también a encabezar y a ser elegida protagonista de una campaña de una compañía que se llama Protección, que pertenece al grupo Sura aquí en Colombia, también del grupo empresarial antioqueño, una compañía además que está enfocada en ofrecer servicios financieros, en administrar fondos de pensiones y cesantías, pero que se ha destacado en su lenguaje corporativo y comunicativo hacia la audiencia en resaltar las historias de los que hacen, de los que manifiestan saber cómo trabajar con los demás y cómo lo hacen evidentes. Quiero agradecer además a Protección porque Protección acompaña esta edición de La Malpensante Moda y hemos entendido también cómo trabajar desde lo editorial con total independencia, pero con un enfoque corporativo muy claro, entendiendo que estas compañías también están pensando en cómo desde la industria de la moda sí se hace cuando todos ponen. ¿Cómo te sentiste en esta campaña? Porque esto fue toda una experiencia además para enunciar muchos propósitos. Pues la verdad, es decir, cuando me llamaron para hacer la campaña, yo era como, ¿a mí? ¿Están seguros? Pero obviamente mil gracias. Todavía me siento tan halagada que me hayan llamado a hablar sobre la importancia de dejar un granito de arena en lo que uno está haciendo en la sociedad y en el entorno en el que uno está. Y agradezco que me hayan hecho ese homenaje y agradezco
que me hayan hecho mirar mi carrera y mirarme a mí, mirar lo que he hecho, es decir, lo que he logrado, porque a veces uno es muy duro con uno mismo, ¿no? Uno a veces no, yo no sé, uno no se da cuenta de todas las cosas que ha hecho. Y Pero has pues hecho nada, estoy mucho. muy agradecida, muy Sí, pero has hecho agradecida. mucho y seguramente supieron evidentemente muy bien porque te estaban eligiendo. Ahí desde donde viene el enunciado de esa diseñadora o de más bien de esa joven que se fue a Modesta, París, modista. Tú siempre has reivindicado esa condición, pero modista te convertiste después por convicción, porque si me permites, y para un poco ilustrar a la audiencia de dónde viene María Luisa Ortiz, porque tú en París, estudiando en la Chambre Syndicale de l'École de la Moda de París, una entidad muy prestigiosa, en verdad te estabas pensando en dedicarte, ojalá, a hacer vestuario y ligarte al mundo del cine, ¿o no? total, totalmente, porque era, cuando vivía en París, era una cinéfila absoluta, ¿no? Pero nada, eso no funcionó. Una estadía de casi 2 años en Los Ángeles, buscando la manera de entrar a ese medio, y finalmente, nada, mi papá fue, me recogió y me dijo, no, mija, a trabajar como Dios manda. Me compró una máquina de coser y me sentó en la mesa del comedor y me dijo, empiece aquí como su mamá. Y eso con tono paisa tiene que ser bien bravito, ¿no? Bien bravito, Pues bien, bien machista, pero respetuoso y amoroso y querido y generoso y, mejor dicho, le debo todo a mi papá, se lo debo todo. María Luisa, luego viene una etapa de emprendimiento con boutique, con atención a clientes, con trajes a medida, con toda esta exploración comercial en distintas direcciones, un camino que no ha sido fácil nunca. Ha tenido momentos muy estupendos, siempre has estado presente en las pasarelas, por supuesto, eres una diseñadora de referencia, pero sabes lo que es mantener un negocio de moda, intentar sacarlo adelante y no siempre obtener los resultados que uno se sueña. Lo que sí me intriga saber es cuál es tu balance en este momento de haber pasado del diseño activo, de eso que hablabas, ser una diseñadora que enfatiza y que da satisfacción, digamos, a los gustos y a las necesidades estéticas, De acuerdo. sociales de una persona para vestirte, a pasar al diseño proactivo, ¿sí? Con impacto social. ¿Cómo es el balance hoy en día de eso? El balance hoy en día es, siento una satisfacción inmensa, siento una satisfacción de saber que mi conocimiento y la experiencia que he adquirido a través de, digamos, todos los experimentos y todos los negocios que he tratado de hacer, eh, me llevan a entender un poquito más, de manera más amplia, el entorno de la moda y cómo la satisfacción que me da que a través de esa comprensión le estoy pudiendo ayudar y estoy pudiendo conectar a diferentes poblaciones con, con falta de oportunidades. Igualmente conectarme, con población artesanal y desarrollar trabajo artesanal igualmente. Entonces, digamos que el balance es increíble. O sea, yo en este momento estoy, pues, dichosa, contenta. Yo creo que, bueno, yo siempre he adorado mi trabajo y he amado mi oficio. Entonces, yo la verdad es que yo no puedo trabajar, no sé, 15 horas seguidas y pues yo no me siento que estoy trabajando, sino estoy feliz haciendo lo que amo. Muchas horas invertidas, pero sobre todo desde 2003, María Luisa, porque yo creo que esa es una fecha que tenemos que tomar como Sin duda. referencia, cuando inicia Identidad Colombia en este país, una iniciativa que realmente tenemos que reconocerla y volver a ella continuamente para entender cuál fue el detonante del comienzo del trabajo entre el diseño contemporáneo en Colombia, grandes diseñadores y las comunidades artesanas. Una iniciativa que en ese momento emprendió Alicia Mejía como líder de Inex Moda, Cecilia Duque, en ese entonces gerente de Artesanías de Colombia, y Lina Moreno de Uribe, la esposa del presidente Uribe en la época. Lo cierto es que ustedes, un grupo de diseñadores magníficos, Hernán Zahar, Silvia Cherazzi,
Giorgi, Francesca, Francesca Miranda, Lina Amelia Toro, Cantillo, Lina, Juan Pablo llegaron, Martínez. llegaron a Milán. Pero de Milán para acá, que eso fue el gran detonante y fue la experiencia, y ahí lo pueden estar viendo, esa fue la primera vez, sin exagerar, que el mundo pudo ver que tenía tanto para ofrecer el oficio artesano en Colombia en su diversidad técnica. Ustedes hicieron cargo de desarrollar a partir de oficios y de materias primas muy distintas propuestas de moda que funcionaron muy bien para la pasarela. La labor comercial vino después, ¿correcto? De acuerdo, vino después. Fue, en realidad, sí, mi vida, siempre lo digo, mi vida cambió el día que nos llamó Cecilia Duque, Alicia Mejía y Lina Moreno. Mi vida cambió. Pero no solo cambió porque va a ir cambiando tú, sino que cambió mi percepción del país en el que vivía. O sea, el país me abrió los ojos a un país que yo no conocía. Y no solamente el país artesanal, sino el país que está en la ruralidad y que está muy lejos de nosotros que vivimos en la ciudad, y me pegó una conectada muy brava. O sea, yo sigo ensimismada y sigo totalmente, como decía Diego ayer, es que nosotros somos unos apasionados a morir por esta cosa de la artesanía. Sí. Pues a propósito de Diego Guarnizo, el diseñador de moda también y compañero de aventuras, María Luisa, que has tenido en estos últimos tiempos, Sí. tengo aquí esta pieza bellísima. No me la puse para que se pudiera apreciar mejor. No sé si en cámara es posible que se pueda detectar bien, pero quisiera que María Luisa fuera quien nos presentara en qué consiste esta chaqueta de Soy, la marca que creaste con Diego Guarnizo. Bueno, esa chaqueta es una chaqueta bien particular porque la prima, como le decimos, Anuida Moreno, que vive en el Chocó, ella trabaja una fibra que se llama la damagua. La damagua es un fieltro que está pegado de las palmas, de unas palmeras en el Chocó, y ella las destiñe y las convierte casi como en una organza natural. Entonces yo le dije, ay Diego, ¿qué tal si hacemos unas chaquetas de esta fibra, ¿no? Y lo que vemos, esos pedacitos como de esas moneditas que tiene alrededor, son unas moneditas de cáscara de mango que una artesana aquí en Bogotá, que se llama Diana, eh, las hace en Ciudad Bolívar, vive ella. Y bueno, es como vamos tejiendo entre los conocidos ideas a través del conocimiento de los demás y a través del conocimiento nuestro. Entonces así vamos, yo creo que armando historias y contando historias. Yo creo que es bien valioso contar las historias de las personas que viven fuera de la ciudad. Hablabas de la natural. ruralidad, María Luisa, de la vuelta al territorio, y eso es digamos, una reflexión interesante para botarla un poco encima de esta mesa de billar, ¿sí? Una bola que hay que echar a correr. Okay. No solamente para los diseñadores de moda, yo invito a que desde el mundo intelectual, desde el mundo productivo, desde el mundo empresarial, empecemos a entender la importancia de conectar el campo con la ciudad, de conectar dos Colombias que históricamente se han visto obligadas o han sido condicionadas para vivir ajenas la una a la otra. Y es a través de la moda y del trabajo que haces, María Luisa, y que hacen otros diseñadores, por supuesto, y otras marcas, pero que especialmente emprendiste con Diego Guarnizo, tanto para la marca Soy, como luego inclusive para la colección Architect del Éxito, para Finlandec, otra colección. Tu histórico es bastante amplio, pero quería detenerme en un punto, porque en este país además estamos acostumbrados a los hitos, uno detrás de otro. Ahí tenemos a Diego Guarnizo con Jacinta Cuchillo, Jacinta Cuchillo, que es lo más divino que hay. Una líder de la comunidad MISAC en Silvia Cauca. Ustedes han trabajado Ella infinitamente hizo los con chumbes ellos. que vendimos en la primera colección de Architect.
Primera vez que el chumbe sale a pasarela y además en un volumen importante, porque me decía Jacinta que les pidieron hacer 2000 chumbes. Eso jamás en la vida había ocurrido, puesto que además es una prenda tradicional de ellos para su propia indumentaria. Pero quería remarcar también otra fecha. Hablábamos del 2003 de Identidad Colombia, desplacémonos en el tiempo. Quería hablar de ese mes de septiembre de 2016 y el acuerdo de paz. A propósito de esa fecha, que independientemente de las razones políticas, pero precisamente por decisión política, tuvimos oportunidad finalmente de tener un acuerdo de paz encima de la mesa. Rescato unas palabras de Wade Davis, el biólogo, antropólogo, viajero empedernido por Colombia, que escribió el magnífico libro del río. Y lo hago porque cuando hacemos referencia a ese 2016, algo que quedó en evidencia para todo el país, ya nadie podía decir que no sabía lo que estaba pasando. Estábamos hablando de un país que durante el conflicto armado sigue poniendo desafortunadamente muertos, 250.000 y 7 millones de desplazados. Me da mucho susto siempre repetir estas cifras porque van variando, desafortunadamente van variando. Pero lo cierto es que Wade Davis escribe lo siguiente cuando se reúne con uno de los mamos aruacos de la Sierra Nevada de Santa Marta a propósito de ese acuerdo de paz. Invito a todos mis amigos, a la gente buena y maravillosa de Colombia, a que tengan presente lo que me compartió hace poco a orillas del río Don Diego, el mamo Camilo, un viejo amigo, líder espiritual del pueblo aruaco. Dice el líder espiritual: la paz no tiene sentido si es solo una excusa para que las partes del conflicto se unan para seguir en guerra contra la naturaleza. Ha llegado el momento de hacer las paces con el mundo natural. Antes de meternos a hablar de otras etapas tuyas en las que has trabajado con justamente víctimas del conflicto, esto que menciona el mamo Camilo, es decir, hacer las paces con el mundo natural, el trabajo con las comunidades artesanas, es una viva muestra de cómo reconciliarse con la naturaleza, porque ellas viven reconciliadas con la naturaleza. Totalmente. Digamos que en el recorrido que hemos hecho con las diferentes comunidades, ellos, o sea, en cada puntada, en cada vuelta de palma de iraca que le dan a esos sombreros o a esas canastas, van dejando pensamientos y van devolviéndole a la naturaleza. Ellos tienen un dicho que es: lo que tú le tomas a la naturaleza se lo tienes que devolver, ¿cierto? Entonces, ellos siempre es un trueque con la naturaleza, es un trueque del ser humano con la naturaleza en forma de mantener ese equilibrio. Y yo creo que esa es de las lecciones más importantes que hemos aprendido en este recorrido de trabajo artesanal, porque mantenerle el respeto al artesano, ese artesano es el que lleva la historia nuestra, es el artesano que ha tejido la historia con sus manos y es el que conoce muchas historias hacia atrás. Me parece importante, digamos, hablar sobre la importancia que hay que darle a los artesanos y hacerlos sentir importantes en su trabajo, hacerlos sentir que ellos son valiosos, que solamente la vida por trueque, pues su manera de trabajar es a través del trueque. Entonces, yo siento que a veces de pronto en las ferias de artesanías, cuando la gente les negocia o les dice, ay, pero déjenme lo más barato, pues como ellos funcionan por trueque, ellos yo siento como que no tuvieran esa noción. Entonces, yo creo que nosotros como citadinos debemos tener en cuenta que hay que respetar y hay que honrar y hay que alabarlos, hay que ponerlos en el lugar que se merecen. Pues justamente uno de los puntos más relevantes del concepto de la cocreación, parámetro bajo el que se debería trabajar desde la industria de la moda con las comunidades artesanas, contiene ese asunto, el de un relacionamiento comercial directo y justo.
Pero vamos a recorrer más carretera, más territorio, más Colombia, porque ¿cómo fue la experiencia de haber estado en uno de los ETCRs, concretamente en el de Icononzo, en Tolima, en estos espacios territoriales de normalización y de reincorporación que previó el gobierno para reunir a los desmovilizados de la guerrilla de las FARC? Bueno, esto comenzó con una relación que construimos en un proyecto que se llamó Maestros Costureros, que organizó la revista Fucsia, con revista Fucsia, la ARN, Unidad de Víctimas, Club Colombia, y en uno de esos ejercicios donde estábamos, y Artesanías de Colombia, por supuesto, estábamos involucrados artesanos, diseñadores, costureros de nuestros diseñadores y un grupo de sobrevivientes del conflicto armado. Esto fue antes de haber firmado el acuerdo. Esto fue, creo que en el 2016, a principios del año, como en el mes de mayo, junio, tal vez, mes de junio. Laura Lawrence y yo trabajamos con este grupo de personas sobrevivientes. Habían desplazados, desmovilizados, habían víctimas, habían reinsertados de las FARC, no se llamaban reincorporados todavía porque no se había firmado el acuerdo, y trabajamos juntos en la co-creación de una colección de camisas. Ahí fue donde me di cuenta que había un hilo conductor importante en el tema de la confección y en el tema de la costura, que a todos nos unía que alguien nos había enseñado a coser en la casa, sea la abuela, la tía, la mamá, o había una máquina de coser. Entonces, tomamos ese hilo y desaparecieron. Es como si hubieran desaparecido los dolores y hubiera desaparecido la historia. Y dije, yo algo tengo que crear con esto, yo tengo que crear algo, algo me tengo que inventar. Entonces, yo creo que 8 meses después, ARN, Joshua Mitrotti, en ese momento trabajaba para ARN todavía, y con Laura nos invitó a ir a visitar uno de los ETCRs de Icononzo. Y estuvimos allí visitando el taller que habían montado. Se armaron como una cooperativa y montaron un taller. En ese momento, pues, ¿hace cuánto? Hace 2 años ya, van a ser 2 años. En ese momento el taller está fantástico y ya está súper organizado porque allá ha estado el SENA, ha estado la Corporación Mundial de la Mujer, bueno, los tienen súper organizados, pero en ese momento verles la emoción de tener sus máquinas, de saber manejarlas, de tener la máquina para estampar, el termosellado, la mesa de corte, esa emoción con la cual querían cambiar la historia de la gente con la que viven, pues eso generó en mí aún más emoción para seguir trabajando y buscar alternativas que pudiéramos generar para trabajar juntos, ¿no? Porque... Sí. Claro, María Luisa, justamente el detonante que eso supuso, digamos, para el camino, para establecer toda esta ruta de moda con propósito, acaba encontrando unos puntos que hallo particularmente dicientes. No sé si lo han leído, les recomiendo mucho, es muy sencillo bajar este documento, es el famoso Manifiesto Anti-Fashion que escribió la analista de moda holandesa Lee Edelkoort. Pero me he detenido en el capítulo de los consumidores, porque aquí estamos hablando con María Luisa de la diseñadora de moda, de la empresaria, está mencionando entidades del sector público, compañías del sector privado, encadenamientos productivos. Colombia ha demostrado en los últimos 7 años que sí se puede. Sí se puede trabajar de una manera virtuosa y haciendo encadenamientos reales. Esto no simplemente no es retórica, estamos hablando de hechos concretos, la carrera de Luisa sí demuestra. Pero dice Lee Edward algo muy singular a propósito de los consumidores, que finalmente somos todos y estamos al otro lado de la cadena, y si no respondemos de manera adecuada, pues nada de esto tendría mucho sentido. Este manifiesto anti-fashion lo escribió la analista de moda en 2015 y tenía un subtítulo que decía
manifiesto para lo que va a pasar en moda en la próxima década. Luego, todavía no se ha cumplido 2025, estamos apenas en 2020, pero ya hay capítulos que podemos dar fe que lo que decía Lick Elkberg es verdad. Esto está pasando. Y a propósito de los consumidores, dice algo así. Dice, los consumidores de hoy y de mañana van a elegir por sí mismos. Van a crear, van a diseñar sus propios guardarropas. Van a compartir vestuario unos con otros, porque en verdad la propiedad privada de las ropas no va a significar realmente mucho. Van a alquilar ropas, van a prestarlas, van a transformarlas y van a encontrar otras prendas, otros materiales en sitios inéditos. Increíble. Esto a propósito, No. sí, pues por alguna razón está donde está la señora Edelkurt. Hay que leerla permanentemente, no perderla de vista, porque sin ser gurú, es una buena analista y sabe anticiparse a los grandes retos de esta industria. Leía eso a propósito de tu siguiente etapa en tu trayectoria, que tiene que ver con haber recibido una invitación por parte de la profesora Carolina Agudelo, de la Universidad Carolina de los Obregón. Andes. Carolina Agudelo también trabaja en la Universidad de los Andes, pero en este caso es Carolina Obregón. Bueno, hay dos Carolinas maravillosas en esa universidad, pero en este caso el liderazgo de una propuesta llamada Manifiesto 4, que encabeza la profesora Carolina Obregón, que es especializada justamente con una maestría de diseño sostenible de la Universidad Alto de Helsinki. Vivió mucho tiempo en el exterior, vino para Colombia, es una excelente docente de la universidad, pero sobre todo promotora de cambios reales desde el ambiente académico en relación con la sostenibilidad, con la economía circular y con ese planteamiento que hace la señora Edelkurt. ¿A qué me refiero? Manifiesto 4 fue una invitación a 14 diseñadores. María Luisa, fuiste una de las elegidas. ¿Cuál fue la propuesta que te hizo llegar Carolina Obregón en ese momento? Bueno, digamos que Carolina, muy emocionada, me llamó a contarme, como pues al resto de los diseñadores, éramos 18 en realidad, nos llamó a contarnos que la Policía Nacional, en cabeza de Jesús Hernández, pues un policía que estaba interesado en saber qué estaba pasando con los uniformes número 4, qué estaban haciendo, y dentro de la policía se dieron cuenta que estaban picando y botando o quemando estos uniformes. La policía se acerca a la ONG El Transformador, a Iván Sánchez, y él a su vez llama a Carolina Obregón por su experticia, porque ella tiene un recorrido muy importante en este tipo de proyectos, en convertir este tipo de proyectos en realidad, en acciones concretas. Entonces ella nos invita a reflexionar sobre la moda circular, nos invita a reflexionar como diseñadores qué podemos hacer con este residuo, y nos entrega a 18 diseñadores 5 uniformes para que transformemos y reflexionemos. Además estamos hablando de 360,000 uniformes que anualmente, y esa es una realidad, anualmente la Policía Nacional reconoce que también dar a conocer como la transparencia que ha tenido la institución para revelar un drama en términos de residuo. 360,000 uniformes que se botan todos los años, quedan de lado y que muchas veces los policías, algunos están organizados, otros no, otros simplemente los destiñen, les cortan las piernas a los pantalones y los utilizan de pantaloneta, pero son los más responsables porque los menos y la mayoría, tú misma lo dices, María Luisa, pues finalmente son uniformes que quedan en desecho. Tiene un material, el ripstock, estos uniformes de la policía, que es muy benigno y ustedes les encontraron todos los factores a favor para poder diseñar con ellos. ¿Qué hiciste tú en particular, María Luisa? En particular, el ejercicio al que me invitó la profesora Carolina Obregón
Eh, realicé un vestuario donde yo busqué la manera en que la misma prenda se desbaratara y se volviera a armar por sí misma, casi como no hacer ni siquiera moldería, sino llevarla directo al maniquí y, y convertirla en un nuevo objeto, en una nueva, digamos, forma de expresarse. Eh, digamos que el pantalón lo convertí en un corsé, las piernas del pantalón las convertí en las mangas, la camisa la convertí en una falda, y bueno, digamos que no fue así un ejercicio demasiado pensado, pero sí fue un ejercicio, yo diría que intuitivo. Bueno, retador creativamente, creo que casi todo, pues todos los No, diseñadores que participaron, los vestidos que hicieron los otros diseñadores, sí, eso sí fue no, y además alucinante. un ejercicio creativo que puso en conocimiento de todo el mundo invitado en este lugar que es la Universidad de los Andes, el brillo y el ADN de los diseñadores colombianos en relación con un material probablemente nuevo para todos ustedes, como es el ripstock, este Claro. material verde de los uniformes tradicionales de la Policía Nacional, pero luego con ese ejercicio creativo se empezó a decantar algo muy fundamental, que es cómo llegar al mercado. Pero me interesa rescatar y seguramente reflexionar contigo, María Luisa, que en esta ecuación el hecho de que la academia hubiera tomado una iniciativa, como pasó con con Manifiesto 4, logró que eso empezara a trascender y que tú pudieras llegar en un momento dado a crear una serie que se llama El Espíritu del Tiempo. Bueno, el Espíritu del Tiempo nació gracias a Manifiesto 4, porque el Espíritu del Tiempo iba a ser una colección que íbamos a presentar en Ixel Moda. Nació con el fin de seguir contando la historia de la idea de Carolina Obregón de usar este material de la policía en el mundo de la moda, porque esta idea pues nació de ella gracias a que llegó la policía y llegó el transformador a poner el problema encima de la mesa. Entonces el Espíritu del Tiempo fue a buscar unos recursos, llamó a la Unión Europea, la Unión Europea nos llevó a la Corporación Mundial de la Mujer, hablamos con la Unidad de Víctimas y con la ARN nuevamente, porque ya ahí sonaba un poco integrar un poco a esta población en la confección de esta colección, porque yo veía que había un espíritu de reparación, intangible con algo tangible. La Cámara de Comercio de Bogotá también nos ayudó en esta iniciativa de buscar los recursos, Elmer Valencia Comunicaciones ni hablar. Bueno, tocamos las puertas de muchas partes y finalmente llegamos a tocarle las puertas a un aliado con el que llevo trabajando 3 años, que es Almacenes Éxito. Y obviamente yo quería que me patrocinaran la pasarela, sin duda. Y pues la pasarela. Pero eso se convirtió en un proyecto diferente, por fortuna. Y a propósito de ese proyecto, y fíjate que estás mencionando una cantidad de entidades otra vez en este proyecto. Entonces, digamos un alto en el camino. ¿Qué cara ponen las personas que forman parte de estas entidades o de las empresas privadas cuando desde la moda se les está proponiendo algo semejante? Te lo pregunto porque hace unos años, y no muchos, probablemente 8 o 10 años, me gustaría que me ayudaras a pensar en la respuesta. Esto hubiera sido probablemente algo insólito, inviable y a nadie le estaría sonando. Pero hay un detonante en este país y por eso hacía mención al 2016, pero la realidad del país nos puso de frente con la responsabilidad colectiva. ¿Qué crees que ha pasado en ese sentido? Yo siento que ¿Te han dicho sí fácil? Todo el mundo me ha dicho que sí. Todo el mundo dice, yo quiero ayudar, porque es que fue muy curioso. Cuando fui a hacer el desfile y pensaba en hacer el desfile, todo el mundo era como enfocado en la idea de
de la transformación del residuo y de la transformación del tejido social, pues, ya el desfile como que pasó a mejor vida. El desfile como que nadie quería saber del desfile, la gente quería saber, era como, ¿cuál va a ser el impacto social? O sea, ¿qué comunidades va a impactar? Y, y empiezo a tener una, digamos, una respuesta positiva a esta idea de como la pirinola, que pues que uno le da la vuelta y cae y dice todos ponen, y pues todo el mundo pone lo que puede hacer. Nosotros, unos ponen la idea y siembran una semilla que es la Universidad de Carolina Obregón y la ONG El Transformador, y después viene la Corporación Mundial de la Mujer donde dice yo me sumo y yo arranco y organizo toda la producción y toda la parte técnica, el apoyo técnico a los talleres, la ARN dice yo tengo la población, luego el éxito dice listo, nosotros ponemos el canal de distribución junto con la promotora de comercio social, y pues obviamente bajo el permiso de la Asociación de Obras Sociales de la Policía Nacional, que ellas son las encargadas de gestionar y poder dar permiso del uso de este residuo. Entonces, es como un circulito que se alimenta y vuelve y da la vuelta y vuelve y da la vuelta. Y ahí vamos. Ese fue el primer piloto. Mejor dicho, eso es una semilla. Pero estamos hablando de una semilla que ha ido creciendo, porque estamos hablando de 2.300 piezas que con este material reutilizado de los uniformes de la categoría 4 de la Policía Nacional se convirtieron realmente ya no en piezas, digamos, definitorias, statement, como las llamamos en la industria de la moda, donde está depositada toda la creatividad de los diseñadores, sino desde un punto de vista mucho más utilitario en dotar, por ejemplo, a los escolares y a los universitarios de mochilas con ese material. Yo me imagino que tu hija Cecilia mínimo tiene una mochila de esas, o en casa de Herrera cuchillo de palo. Eso sí no. Casi que en casa de Herrera cuchillo de palo, la verdad. Sí, casi en casa de Herrera cuchillo de palo. Pero digamos que la idea de convertirlo en piezas escolares y salirse un poco de la moda era porque el mensaje para esta generación más joven era un mensaje de aquí hubo un pasado, que hay un pasado y hay que honrar a la policía. Hay un pasado que ha sufrido y que quiere reparar, ¿no? Intangiblemente a través de este material. Y me parece una buena historia para que la gente joven cuide la paz, porque ellos van a ser los responsables de cuidar que vivamos en paz. María Luisa, algo muy peculiar de esta etapa de tu moda con propósito fue que en esta ocasión no era el trabajo solo con las artesanas, solo con, digamos, víctimas del conflicto, del lado de los civiles. En este caso el ejercicio fue más fino todavía, porque en el proyecto todos estaban sentadas en una mesa, víctimas de violencia sexual, reinsertados, desmovilizados de los paramilitares, desmovilizados de la guerrilla. ¿Cómo funcionaba ese diálogo en una mesa de corte a propósito de Todos Ponen? Pues mira, fue muy curioso porque en realidad el trabajo que hace la Corporación Mundial de la Mujer permite que se haga este trabajo de manera tranquila y pacífica, porque a través de la tela o de las telas en las que trabajamos está el contacto. El contacto no está en confrontarnos con el otro mirándose a los ojos, sino es casi de confrontarse consigo mismo, ¿no? Mirando y reflexionando. Decía una de las desmovilizadas que para ella era increíble este ejercicio, porque ella sentía que antes estuvo en otro lugar. Ella fue desmovilizada de los paramilitares y decía, yo antes cosí para la guerra y ahora estoy cosiendo para la paz. Y para mí es una satisfacción inmensa poder construir paz, porque la guerra
no es el lugar donde nadie quiere estar. Es un lugar terrible para las personas y para las familias. Guerra y paz. También dos grandes palabras que están llenas de pequeños significados, de millones de testimonios, que es una responsabilidad desde la industria de la moda, y te agradezco mucho, María Luisa Ortiz, ese ejemplo y ese liderazgo que tienes, sobre todo, no solamente para demostrar desde lo creativo las inmensas posibilidades que hay, sino por saber también establecer ese diálogo con todas las entidades alrededor y finalmente convencerlas, porque este diálogo es múltiple en muchas direcciones, agotador. Pero yo creo que uno personalidad a y veces agallas no te tiene faltan. la convicción, yo no sé, es que cuando uno tiene la convicción de que esto sí se puede, cada uno pone un pedacito y funciona solito. Pues obviamente Claro. hay que orquestar, María Luisa, pero... hoy es el día del idioma, del inglés y del español. Un 23 de abril, como hoy, en 1616, murió Cervantes, murió Shakespeare, y nos dejaron todo lo que nos dejaron. Tú has elegido un autor francés, me imagino que para honrar tu pasado y tus gustos personales. ¿Qué nos vas a leer? Bueno, les voy a leer, aquí está, no sé si lo ven, Guillaume Apollinaire. Voy a leer uno de sus caligramas, se llama Siempre. Siempre, siempre iremos más lejos sin avanzar jamás. Y de planeta en planeta, de nebulosa en nebulosa, el Don Juan de 1003 cometas, sin moverse siquiera de la Tierra, busca las nuevas fuerzas y toma en serio a los fantasmas. Y se olvidan tantos universos, cualesquiera que sean los grandes olvidadizos. ¿Quién sabrá hacernos olvidar tal o cual parte del mundo? ¿Dónde está el Cristóbal Colón a quien se le deberá el olvido de un continente? Perder, pero perder verdaderamente, para dejar sitio al hallazgo. Perder la vida para hallar la victoria. Es de Poemas de Guerra y Paz de Guillaume Apollinaire. ¿De acuerdo? Eso es correcto, ¿no, María Luisa? Correcto. Bueno, yo aquí saco a colación, María Luisa, y algo que apela a tu condición, y es una frase bellísima de Don Quijote que dice: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y eso nos compete, nos corresponde, sería una bandera para izar desde esta casa malpensante a la que te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por esta conversación y por tu valiosa trayectoria, que seguramente deja un legado grande, difícil de cuantificar ahora, pero me imagino que ya son muchos los que apelan un poco a toda tu experiencia para saber cómo sí se puede. Rose, gracias. Gracias por invitarme. Gracias por tenerme en cuenta. Gracias. Todos ponen, ya lo han oído, se puede, y todos ponen, es una responsabilidad colectiva. Desde aquí, desde este ciclo digital de La Malpensante Moda, hacemos una reflexión, ponemos estos temas complejos sobre la mesa, hay que hablarlos desde todos los ángulos, y le agradezco mucho a María Luisa Ortiz esta fabulosa compañía, también a Protección, por este acompañamiento generoso, estupendo, firme, que nos hacen para adelantar estos proyectos. Les recomiendo seguir con la programación del ciclo digital de La Malpensante Moda. El 28 de abril es nuestra última cita de esta primera parte del ciclo. Sin embargo, mañana viernes 24 de abril, el Malpensante está ofreciendo también la presentación y la conferencia especializada de Santiago Rivas a propósito de una mirada muy cáustica, muy sugestiva sobre el arte. Y en mayo de 2020 nos vemos con la revista La Malpensante Moda entre las manos. Papel, María Luisa, papel. Espectacular, Rocío. Tanti auguri. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Muchas gracias a todos.